Se estima que en el país, hablábamos el otro día en una mesa y ustedes lo recuerdan, puede haber 1.300.000 personas con diabetes y que un alto porcentaje de ellas puede presentar complicaciones de pie diabético y de estos 10.300 sufren amputaciones todos los años. Estamos hablando de un número alto de personas cuya vida cambia radicalmente de un día para otro. En un país que no ofrece posibilidades para trabajar, para insertarse, para inclusión, para movilización de personas con esta discapacidad, la vida se limita totalmente e incluso la salud se deteriora. El pie diabético es un tema más importante de lo que creemos en nuestro país. Por eso hoy vamos a tocarlo. Vamos a saber qué se está haciendo, qué puede beneficiar a estos pacientes, cómo pueden los diabéticos evitar llegar un pie diabético y sobre todo saber qué es esto. Tenemos con nosotros al doctor Owell Sosa Veras, magíster en cirugía general y manejo integral de pie diabético y jefe del Departamento de Cirugía General y Pie Diabético del Hospital Regional Universitario José María Cabral. Y al doctor Juan Vicente Méndez, cirujano general y de pie diabético. Pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Pie Diabético. Bienvenidos los dos. Todos hemos escuchado hablar del pie diabético. Todos conocemos gente que ha perdido una extremidad inferior por culpa de la diabetes. ¿Todos los diabéticos están condenados? No, obviamente de 1.300.000 estamos hablando 10.000 cada año. 1.300.000 que son cada año, que tenemos en total. Vamos a hablar de este pie diabético, de las estadísticas, pero primero vamos a definirlo. Doctor, ¿quién de los dos empieza primero? Bueno. Ay, la educación, mira cómo se miran el uno al otro. Lo ideal es la edad, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo La por edad. seniority, Claro. preguntándole al senior. ¿Qué Pero es el bueno, pie diabético? el pie diabético, antes que todo, darte las gracias por interesarte en este tipo de temas y hacer que nosotros vengamos y hablemos con la población de lo preocupante y alarmante que es el pie diabético. Se define como una ulceración en el pie, según los textos, pero va mucho más allá que eso. No solo al presentarse una úlcera o una herida en un pie ya se define como úlcera, porque vemos pacientes que no tienen ningún tipo de afección en la piel, pero sí una deformidad en la piel, o sea, ya tiene un factor que va a conllevar a que luego se produzca la úlcera. O sea, la úlcera en el pie diabético es catalogada como un pie diabético. O sea que no necesariamente es golpes o cortes, sino que el pie, porque no recibe, explíquenos por qué el pie se ulcera y si el tema de la no sensibilidad influye y por qué es esa no sensibilidad. Claro, la diabetes es una enfermedad que afecta no solo la parte vascular, sino también la parte nerviosa, neuropática. Y en ese sentido, entonces, se pierde la sensibilidad. Al perderse la sensibilidad, entonces, cualquier trauma externo que el paciente no lo sienta, se dio en una esquina con un tarro, con una pata de la cama, que es lo habitual, entonces eso va generando microfracturas. Y esas fracturas van entonces a alterar los puntos de apoyo del pie y entonces se producen lo que la gente comúnmente llama un sobrehueso. Y esa parte entonces, como ya no tiene un punto de apoyo estable, se va a ulcerar porque el pie se altera. Entonces se produce esa ulceración inicialmente, hasta un callito. Normalmente vemos un paciente que llega con un callo, que nosotros le llamamos hiperkeratosis. Y esa hiperkeratosis también puede ulcerarse. ¿Qué tan alta es la probabilidad de que un paciente diabético pueda desarrollar pie diabético? ¿Qué tan alta es la incidencia? Mira, la afección como tal de pie diabético es la complicación producto a un desorden metabólico, que es lo que la hiperglicemia sostenida produce a nivel de los tejidos periféricos. Hiperglicemia, Sostenida significa altos niveles de azúcar. elevado, que produce un estado de oxidación no enzimática a nivel de los nervios. Se Eso es producen la unos persona, arcoles. pero esa es la persona que no se está cuidando bien de su Sí, diabetes. correcto, unos argoles que es lo que produce la neuropatía. Pero el daño básicamente importante en el paciente, aunque la neuropatía es la causa que predispone a la úlcera neuropática, es la afección vascular, microvascular. El diabético hace retinopatía, hace cardiopatía, hace nefropatía.
y vasculopatía diabética. Entonces, por eso esas úlceras son tan complejas de manejo de un personal de salud que tiene que estar interviniendo estos pacientes en fases iniciales, que es lo que Sosa se refería a factor o pie de riesgo, porque existen una serie, más de 32 clasificaciones para manejo de pie diabético, pero nosotros tenemos una casuística del país que reza de la siguiente manera. ¿Qué porcentaje? 11 millones y 33 mil hasta el 2022 del Censo Nacional. De eso tenemos 1.300.000 pacientes que debutan con diabetes. Debutan cada año. 435.000 más o menos pacientes no diagnosticados como diabéticos. Tenemos la epidemia de la obesidad. Dios. 7.000 amputaciones al año con una mortalidad asociada a pie diabético de 10.000 pacientes al año. Ok, Y- espere. ¿7.000 que hay que amputarles o 10.000 que hay que amputarles y 7.000 que mueren? ¿O cómo es? O La sea, mortalidad. Sí, la mortalidad asociada a pie diabético Ajá. es sumamente elevada. ¿Cuánto? Primer año que usted amputa a un paciente, Ajá. las estadísticas internacionales nos dicen que el primer año el 30% muere. Dios. A los 3 años el 50% y a los Oh. 5 años el 70%. O sea que es una condena de muerte a amputar un pie el diabético. enfoque es que cuando usted amputa a un paciente, usted está amputando un órgano, no es un pie. El Sí. pie es un órgano de locomoción y propulsión y de prepulsión. Por lo tanto, es un paciente que está condenado a la invalidez. Y cuando usted lo condena por amputarlo, por la causa que fuere, en ocasiones hay que hacerlo, porque es salvadora de la vida del paciente. Y nosotros recibimos pacientes en muy mal estado en esos hospitales. Pero realmente el enfoque es salvar una extremidad para salvar una vida. Salvar la vida. Ese es el concepto que tenemos que Prolongar manejar. esa vida. Sí, claro, porque es cabeza de familia, es un paciente. Pero ¿qué pasa? Que el pie diabético asociado a la mortalidad del pie diabético es tan alta la mortalidad. Por eso se habla de que en el mundo hay 357 millones de pacientes diabéticos. Para 2030 rondan los 500 millones de pacientes diabéticos. ¿Y qué porcentaje de las personas que tienen pie diabético se les amputa el pie? Se les tiene que amputar. El ¿Qué porcentaje va basado en cuanto a la afección que tenga el paciente, el estado que llega al hospital, ¿no? Que es lo que se llama el tamizaje del paciente. Y en base a eso, hacer lo que se llama full attack, es que la intervención del cirujano de pie diabético en etapas prontas del pie. Cuando ya el pie está complicado, que es un paciente que hay una clasificación para eso. Estos pacientes normalmente, si usted, por ejemplo, en el hospital de nosotros, que existen 2, 3 residencias que intervienen en pie diabético, la parte de diabetología que controla la glicemia, la parte de vascular, que es la parte que tiene que ver con los procedimientos endovasculares o revascularización de los pacientes, o el paciente de pie diabético que interviene por los cirujanos de pie diabético, esto es una dinámica multidisciplinaria. Tiene que haber obligatoriamente un equipo. El pie diabético lo vemos más de 10 especialistas. Wow. Ahora bien, es algo que asombra cuando nosotros vemos las estadísticas internacionales. Y si usted ve las estadísticas de nosotros, son peores. Por ejemplo, el cáncer de mama, que es la afección que en los Estados Unidos mata a 335.000 mujeres al año. Pie diabético mata a más gente ahora mismo que el cáncer de El mama. cáncer de mama. Y pulmón y próstata, asociado a pie diabético, muriendo al año en el mundo entero, 1 millón de pacientes mueren por pie diabético, 1 millón, o sea, mató más personas que el COVID. Y 4 millones de pacientes mueren al año producto a la diabetes. Cuando usted asocia eso, esos números, y extrapola esa parte a la República Dominicana, tenemos que decir que lamentablemente pie diabético es una de las causas más importantes de muerte asociado en los pacientes en términos generales. Doctor, aunque usted refería que hay una gran cantidad de personas que se hace porcentualmente que no está diagnosticada, hay un gran porciento que sí lo está, pero aún así muchas veces no llegan a tiempo con el pie diabético, llegan de manera tardía y esto complica quizás el manejo, el tratamiento y termina Claro. más rápido en amputación. Para las personas que nos están viendo, ¿qué hay que hacer para evitar que se complique el pie diabético? ¿En qué momento rápido debo darme cuenta? ¿Cómo debo cuidar a mi paciente, a mi familiar que tiene diabetes para darnos cuenta si tiene una lesión, para evitar que lleguemos a ese extremo? Puntualizar algo que mencionó el doctor Méndez. El paciente diabético que tiene un pie ulcerado no es el pie. No nos podemos centrar solamente en el pie diabético. Estamos hablando de una alteración metabólica que va destruyendo todo el organismo. Todo lo que él menciona. Por ende, el pie diabético es un reflejo o de una mala alimentación, de un mal cuidado,
Por tal razón debemos centrar la atención del diabético en la parte preventiva. Prevención en esto es lo que garantiza que el paciente pueda disminuir esas cifras de amputación, esas cifras de muerte o a temprana edad o a una edad tardía, y básicamente darle un seguimiento de manera continua. El diabético tiene que estar mirando su pie. Es una forma, independiente de medir el azúcar y todo lo que aquí no todo el mundo tiene los aditamentos necesarios para poder medirse su azúcar y saber si está bien, y luego viene con las complicaciones, la mayoría no. Pero a esos pacientes, sobre todo, verse el pie es un indicativo de cómo está con relación a su diabetes. Tiene que cuidárselo, tiene que vérselo todos los días, tiene que cuidar, y tan pronto salga el primer signo de alarma. No solo eso. ¿Recuerdan ustedes cuando el cáncer de mama era un boom? Sí. Se habló del autoexamen de la mama y eso ha controlado, porque ellas mismas se evalúan. Así que el pie no solo debe evaluarse, debe encremarse, debe lavarse, debe hacerse esto una rutina de vida. Higienizarse. Higienizarse, el corte de las uñas, educarse para eso. El corte de las uñas, el corte de las uñas es elemental. Es un corte cuadrado, no circular, para evitar la encarnación de esa uña. Sí. ¿Verdad? O sea, y no ponerse en manos de todas las personas. hay una unidad, vamos a hablar de la atención al pie diabético en República Dominicana. Con relación al tema que Sosa acaba de enfocar, es algo importante. Mira, hay un factor predictivo que no podemos controlar, que el pie diabético es una enfermedad generalmente de pobre, y que una de las causas que produce daño a nivel del pie es el calzado. Un calzado inadecuado en un paciente diabético es una bomba de tiempo. Los factores predisponentes ya se fueron citados. Y nosotros vemos en las uñas, por ejemplo, la onicocriptosis, la onicomicosis, que son los hongos que afectan las uñas, hongos, como sí. causa de amputación. O sea, un hongo en un diabético puede llevar a un paciente diabético no deben un estar proceso húmedos infeccioso y los eso pies. generar una amputación. Pero no deben estar húmedos, pero por otro lado tampoco deben estar expuestos, porque cuando una mujer lleva unas sandalias expone sus pies a cualquier correcto, accidente. correcto. Pero si los tiene con tenis y con medias, cerrados. entonces mantiene la humedad. No, el concepto es que el pie diabético no debería tener humedad en el sentido de la planta y la parte del intértico, que es la parte ¿Y interdigital. qué tipo de Entonces, calzado es el ideal? el calzado ideal para un paciente diabético es un calzado tipo velcro. O sea, el paciente diabético no puede usar cordón. ¿Por qué? Porque el Velcro. daño microangiopático, Ok. es decir, al tener el problema, enfermedad arterial periférica, cuando usted se pone un cordón, se aprieta. Y yo he visto pacientes diabéticos perder una extremidad por un zapato, un calzado. Oh, Dios. Hasta ese extremo. Entonces tiene que usar un zapato con superficie dura por debajo, porque el paciente al tener trastorno de la propiocepción, es decir, no siente, el paciente tiene que pérdida de la proteger la sensibilidad planta del pie. protectora. Yo he visto pacientes con tornillo, clavo, Uy. madera dentro del pie y pierden una extremidad. Entonces, tipo ancho sin cordones por dentro, porque el cordón es una área de agresión. Los calcetines tienen que ser blancos. Siempre el diabético no puede usar calcetines de color, sino blanco, para ver si hay alguna afección. Pero además otra cosa, el paciente tiene retinopatía, el paciente tiene catarata, Sí, no bebé. tiene amaurosis fugaz, tiene condiciones oftalmológicas que no le permiten ver bien. Y a veces por el hedor, la familia se da cuenta o el paciente. Bueno, pues la que familia tiene un tiene daño. que colaborar y chequear Obligatoriamente. al paciente, ayudarlo a chequearse diariamente en la unidad Familia. del Moscoso Puello. Sí, Para correcto. cerrar, ¿cuántos pacientes están recibiendo ustedes al año? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo es el seguimiento? Porque no es solamente el momento de la amputación o los días posteriores, sino a la larga, todo lo que eso puede traer como consecuencia en la vida de la persona. No solo Moscoso Puello evalúa pie diabético, todos nuestros hospitales manejan pie diabético, pero hay 2 unidades, modelo del país, Sí. que manejan productos de alto costo, que dentro de ellas está el Moscoso Puello, que dirige el doctor Méndez, y el Cabral Ibáez en Santiago. Por ejemplo, este mes nosotros hicimos en la unidad de pie diabético 725 procedimientos quirúrgicos, o sea, 400 curas en un lado y 300 y tantos curas en otro lado. Esas son pacientes que van de manera rutinaria, diariamente. Pero a la unidad de pie amputaciones. diabético. Amputaciones, por día podemos hacer hasta 3 amputaciones, por día. Qué pena, Muchísimo. qué pena. Por día, solo Gente en joven, hospital. gente muy mayor o de todas las edades. Generalmente No, no. es para personas mayores. La diabetes Mayores. generalmente afecta a personas Gente. mayores. Gente joven, ok. gente productiva, 50 promedio, 60 años. Ese programa
a que se refiere Sosa, nosotros tenemos 2 unidades integradas en el Moscoso Puello Ok. y tenemos 3 residencias que intervienen en el paciente con pie diabético y tenemos el cambio de paradigma, se cambió cuando nosotros comenzamos a implementar lo que se llama factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, que es un liofilizado Ah, que se produce a través de las células, de la saliva, se aisló de la saliva y esto se implementó y se está implementando en ambos hospitales en los pacientes diabéticos que califican para la aplicación. El factor de crecimiento nos ha ayudado mucho. Es el único tratamiento que existe vía intralesional a nivel del mundo prácticamente. es para ayudar a las heridas. Cicatrización, a a la la cicatrización. epitelización y al cierre de la úlcera. Ajá. Y en los 2 hospitales ya nosotros hemos evitado más de Amputaciones. 1.500 amputaciones Muy bien. desde el 19, el año 2019 hasta la fecha. Qué bien. O sea, que nosotros queremos hacer extensivo el hecho de que a través de este programa, que tanta gente lo ve, que realmente nosotros queremos decir que pie diabético no es una pandemia. Y no es una Pie condena de diabético muerte. es una catástrofe en salud. Así se Una tipifica Qué interesante. pie diabético. Entonces, Ok. nosotros queremos que a través de aquí las autoridades que están creando unidades de pie diabético, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar este personal que va a estar en esas unidades, porque tiene que ser un personal especializado, enfermeras especializadas, médicos especializados y especialistas especializados para que las unidades de referencia nacional, como la del Cabral Ibáez y nosotros, se descarguen un poco. Nosotros vemos esa pregunta. El SNS que está creando estas Sí, unidades. exactamente. Y el doctor Mario Lama nos ha ayudado muchísimo en esto. Pero nosotros vemos en la unidad del Moscoso Puello aproximadamente 200 pacientes diarios. Imagínense, En 2 la unidades. experiencia que tienen ustedes, el máster ahí es sumamente importante Así en la es. creación de esas unidades. Gracias, doctores, por haber estado con nosotros. Esperamos que esto les sirva a las personas con diabetes y a los familiares. Aquí estamos tratando el tema de la diabetes porque aquí en República Dominicana es un problema muy severo debido al estilo de vida, a la alimentación, etcétera. Ya hicimos una mesa sobre ello, pero no tocamos en esa mesa el pie diabético en la forma en que lo hemos hecho ahora. Gracias, doctores, por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros. Gracias a Hacemos ustedes. una pausa y cuando regresemos, una jovencita que tiene mucho mérito. Ya volvemos.